into English. So there is Tommy. Tommy Ferrari is right there. Hola, Tommy. Hola, Tommy. Hola, Tommy. Well, so we're going to start. Let's go in Spanish. Marino, hermano, qué alegría de verte. Primera pregunta. ¿A qué edad y cómo te iniciaste en el salto de altura? It says, at what age and how did you start high jumping? Bueno, una vez más, gracias por tenerme aquí contigo. Me inicié en el salto de altura, digamos que con 12 años, pero no era el salto de altura específico, sino en Cuba había un sistema de preparación y desarrollo estudiantil que incluía, decíamos que el pentalón, que incluía varios eventos, así que no solo hacía salto de altura, que en aquella época era salto de tijera, sino que hacía también carreras con valla, lanzamiento de pelota y carreras 1000 metros y salto de longitud. So eran los 5 eventos prácticamente por los que me inicié. So he started at 12 years old, but it wasn't just specifically high jump because of the system, the way they do things in Cuba. So it was like a pentathlon style. They did hurdles, long jump, some throws, and just track in general. Yeah, so basically speak a little louder, just in case. Oh, okay. Ok, déjame ver, vamos a ver si acaso, porque no, de repente el micrófono está ya listo, ahora sí. Bien, se oye bien. Se oye bien, ok, perfecto, gracias. Gracias, Marino, te pasaste. Vamos a ver, segunda pregunta. Cuba tiene una de las mejores escuelas de saltos del mundo. Explícanos cómo es el sistema de desarrollo de la escuela de saltos en Cuba. ¿Cuál es el proceso cuál es el proceso desde niño hasta adulto? Cuba has one of the best jump schools in the world. Explain to us a little bit this like development system and the jump school in Cuba, and how is the process all the way through to adult? From child to adult. From child to adult. Bueno, el sistema cubano empezó hace muchos años, creo que 60 o 70, 1960, 1970, que fue una combinación de la escuela soviética en aquella época con la escuela americana y los cubanos que tuvieron influencia con las dos corrientes de asalto que hay en el mundo. Empezaron a crear su propia escuela en base al tipo de talento que se puede encontrar en Cuba. Básicamente, el sistema empieza con una selección y un desarrollo de base que incluye el desarrollo multifacético de los atletas, no solo enfocado en una disciplina como tal, sino en las varias disciplinas de salto, que son los saltos horizontales y los saltos verticales. Puedes traducir esa parte si quieres. So, help me a little bit on this one. Yeah. So, they had like a base of training, but they did a lot of jumps and a lot of different things. Like they did some long jump, right? They did high jump. Very general. It's very general. And it started somewhere around 1960s or 1970s with basically there was a lot of influence of back in the day the Soviet Union, right? Mm-hmm. Yeah. Soviet Union. The Soviet Union. And in what year? Basically in the 1960s or 1970s, yeah. That's what it said, plus or minus. And there was a mixture. Yeah. So, por lo general, el trabajo se concentra en el desarrollo multifacético del atleta de la base. La experiencia que nosotros tuvimos es que si eres un buen saltador, tienes que ser capaz de dominar todos los saltos, tienes que ser capaz, si eres saltador de altura, tienes que ser capaz de tener una buena base en triple salto, tienes que ser capaz de tener una buena base en salto de longitud. Y tienes que ser capaz de tener una buena agilidad sobre las vallas también. Creo que la combinación de todo ese conjunto es lo que hace que la escuela cubana sea tan exitosa en estos momentos, no solo por los resultados que ha tenido en el pasado, sino por cómo ha sido capaz de mantener una tradición con saltadores a nivel mundial en los últimos años. So basically, you had to have a good base and have good fundamentals in all the jumps, long jump,
high jump, triple jump just have to be an overall very technical jumper in all the jumps. You had to be able to run hurdles. And because of that, and because of the way that they developed them in the jumps in general in Cuba, they've had really successful jumpers, not only now, but in the past and probably in the future. Yes. Y la escuela, finalizar la escuela no solo se enfoca en el desarrollo del talento cuando talentos mayores, sino empieza con un desarrollo de base que incluye la selección y enseñanza desde edades tempranas de cuál es la técnica de los movimientos, cuál es la técnica de los saltos generales principalmente. Y eso con una continuidad que ha tenido por todos estos años, lo que ha permitido que la escuela cubana tenga el nivel que tiene hasta ahora. Because of all that, the way they were training them, that's why the level is so high in Cuba, and that's why they continue to have good jumpers. Very good. If I can add something, yeah, add something. It's a system where basically it focuses on the development of the child, basically in a more general and overall, emphasizing probably more the technical development and overall athleticism before they go into major training. So that's they in Cuba they have a very, very good base, and they believe that a jumper should be able to be a good high jumper, a good long jumper, a good triple jumper, run hurdles. So they develop them in a more general way first, and make sure that each jumper has a common understanding of movement before they enter any balance and movement coordination before they enter into any major training. Básicamente, en dos palabras, uno de los principios principales, tú tienes que ser un buen atleta primero antes de ser un saltador. Basically, it comes down to two things. It comes down to first you have to be a good athlete, and then after that you have to be a good jumper. The first thing, good athlete. Second thing, good jumper. So basically, you have to be an athlete before you are a jumper. Yeah, first athlete, then a jumper. Awesome. Gracias, hermano. Pregunta número 4. Número 3. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo era tu semana de entrenamiento en la etapa base? Etapa de precompetencia y competencia, y compararlo con lo que ahora haces con tus atletas, de lunes a domingo. O sea. Can you give us an example of how your week of training was in preseason and how your week of training was in competition season? And can you compare it to what you're doing now with your athletes and then Monday through Sunday? So, técnicamente pasé por varias etapas, pasé desde las etapas escolares hasta estar en los equipos nacionales. Creo que lo que más le interesaría a la gente ahora es enfocarse en qué es lo que hacía como atleta de alto rendimiento. Básicamente en la preparación básica entrenábamos entre 5 y 10 veces a la semana. Un promedio, día que entrenábamos 2 sesiones, día que entrenábamos 3 sesiones. Pero por lo general era vamos a decir, entre 8 y 10 sesiones a la semana. Entrenábamos de lunes a sábado. Y la preparación básica estaba enfocada, como había dicho anteriormente, en el desarrollo multigeneral y facético del individuo, sobre la condición básica hasta ir un poco más a lo específico, pero trabajando fundamentalmente sobre la base de los saltos generales y el trabajo de fuerza. Okay. So during the week they had 8 to 10 sessions. Some days it was 2 or 3 times. Double sessions. So that's why it's 8 to 10, even though there are only 7 days in the week. They did a lot of general things, lots of jumps, and lots of just fundamentals. Nothing too specific yet. Right. Debo decir, en la condición básica, por ejemplo, para enfocarte la semana, teníamos 6 días a la semana, 3 días a la semana era enfocado en la preparación general,
donde hacíamos grandes volúmenes de trabajo de salto, pero a la misma vez combinado con trabajo de carreras y ejercicios pliométricos, trabajo de fortalecimiento del cuerpo y lanzamientos generales. Los martes, jueves y sábado eran enfocados en trabajo de fuerza general. Hacíamos trabajo de pesa. En la base empezábamos entre un 60% hasta un 85% por lo general. Ya después entrábamos en otras etapas, pero básicamente era trabajo fuerte de pesa, donde trabajábamos entre 12 y 14 ejercicios. Algunas veces era en la sesión de la mañana hacía el trabajo de fuerza, en la sesión de la tarde hacía un trabajo de coordinación y ejercicio de flexibilidad, ejercicio de trabajo abdominal y esa serie de cosas. Eso básicamente era enfocado en trabajo de base. Okay, I don't remember all the days, but Yeah, that's okay. some of the days it was like jumps focused, so there were jumps, plyos, carreras en inglés, Runs, like speed. run, speed, Yeah. and just getting the body overall strong. And then there were some days that were more focused on flexibility and abs, and it was just kind of mixed throughout the week, right? It was a mixed thing. But he said days. Okay, why don't you go ahead and... ¿Qué días de...? Lunes, martes, miércoles, jueves. Por ejemplo, para poder, porque fue un poco difícil para que ella se acuerde de todo, pero vamos a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estamos poniendo una... Okay, so básicamente teníamos 6 días a la semana, 3 días a la semana era para el trabajo de saltos generales y saltos específicos, 3 días a la semana era enfocado en trabajo de fuerza general. ¿Entendiste? Sí. Ok, entonces ahora repeat that. A ver, tres días, so 3 days of the week were focused on strength, and 3 days of the week were focused on, what was the other 3 days? 3 de la semana eran de fuerza y los otros 3, ¿qué cosa eran? Los otros días era trabajo pliométrico, que incluye saltos generales, lanzamientos, coordinación, una variante de eso. Ok, pero entonces... Yep. So there were other 3 days of the week were plyos, jumps, running, the throwing. Ok, entonces ustedes los días de fuerza eran únicamente días de fuerza. Ustedes no mezclaban el día de fuerza con los días de salto y velocidad. El trabajo de fuerza se mezcla, prácticamente eran enfocados en trabajo de fuerza. Se hacía un buen trabajo de calentamiento, ejercicio de agilidad con vallas, esa serie de cosas, y te enfocabas en trabajo de fuerza, que por lo general era 1 hora y media, 2 horas de trabajo de fuerza. Y después terminaba, cuando trabajábamos dobles sesiones, en las tardes hacía más trabajo de coordinación, agilidad, un poco como para que relajar un poco el trabajo de la fuerza y entonces poder enfocar el trabajo del resto de la semana. Entonces si tú hacías trabajo de fuerza... ¿Perdón? Los días de trabajo de fuerza eran enfocados en trabajo de fuerza. Ok, al día siguiente generalmente hacías multisaltos, pliometría o velocidad. O sea, era ese ciclo. Yeah, básicamente, como te había explicado anteriormente, que el saltador debe ser un atleta. Significa que incluyes en tu entrenamiento todo lo que es componente general del atletismo. Incluyes trabajo de carrera, incluyes trabajo de salto, incluyes trabajo de lanzamiento, incluyes trabajo de agilidad. Claramente, cada una de esas cosas tiene un enfoque diferente y tiene una caracterización específica en el momento de entrenamiento en el que está. Perfecto. Okay, so the days that were strength focused were pretty much just strength focused. 3 days a week. 3 days a week. But then there were days where they did other things like plyos, ran hurdles, through like jumps in general, because same thing, they believe that you should be an athlete first and then a jumper second. Right. If I generalize. Yeah, absolutely. And you are 100% right. Basically, Marino is saying that for the most part, it was the days that they were focusing on the strength,
It was mainly strength. Purely on strength. Purely on Yeah, strength. only focus on strength. Let's imagine they did a good warm up during in the beginning, and then they went into do a strength workout, which probably could be weights. Right after that, they rested, and if they had to train a second time during the day, it was going to be just coordination exercises or stretching exercises, something really light in order to prepare the body probably for the next day, which was including plyos, speeds, throwing, and all other other forms of movement. I mean, probably a little bit more trying to transfer the strength day into the track, but they did it like that. So you imagine you're talking about 3 days a week strength. So you are looking at the other 3 days somewhere were mixed, of course. Okay, that's awesome. En la época específica o precompetitiva, el trabajo ya era más enfocado en los saltos técnicos, empezando, no importa el nivel de profesionalidad que teníamos, siempre empezábamos de lo simple a lo profundo, empezábamos desde carreras con pocos pasos, íbamos aumentando progresivamente y entrábamos en la época competitiva aún sin haber llegado a los saltos finales con carrera e impulso, y entonces utilizamos ya la época competitiva en función de desarrollar todo el nivel óptimo y eficiente con la carrera completa, cosa que llegaba a la competencia fundamental en plenitud de tus condiciones y podías ser capaz de ir ajustando poco a poco los errores que ibas teniendo ya con competencia y con tipos de actividades que te requerían un nivel de exigencia más parecido a lo que sería la competencia fundamental. So in the preseason, kind of depending on how far away they were from the competition, they did like short approaches and things like that? Like, no, actually, he did what he described before was in the preseason. Yeah. Okay? Now we're basically entering the competition season or pre-competition and competition season, which slowly... They slowly started moving the approach back, and then they were just practicing with a long approach at the most important competition, so they were ready, and they would know exactly what it's supposed to feel like at the moment of competition. Yes. Yeah. Yes. Y la otra, terminando la última parte de la pregunta, que me preguntaba en cómo transfiero eso a lo que hacen mis atletas hoy en día. Sí, por supuesto. Sí. Porque yo sé que los tiempos han cambiado. Sí, tenemos que tener en cuenta que no solo los tiempos han cambiado, sino a los atletas han cambiado también, la mentalidad de los atletas han cambiado también. Y trabajando aquí en Estados Unidos es un sistema completamente diferente, el sistema de college en el que estoy trabajando, en que los parámetros y las exigencias son diferentes, las limitaciones de los estudiantes atletas son diferentes, y uno tiene que jugar todas esas cosas en base a que también al final lo que quieres es lo mismo, que es un buen resultado. Not only have the times changed, when he's referring to the athletes that he's coaching now, not only have the times changed, but the athletes have changed, and their limitations are a little bit different than when he was jumping, and the whole college system, when he gets them, is a little bit different than when he was jumping, so he has to take a little bit of a different approach. Mi approach siempre ha sido en base a no solo a la experiencia que tuve como atleta, sino a la enseñanza que recibí en la universidad cuando me gradué en Sports Science. Y una de las cosas fundamentales es tratar de que cada saltador sea principalmente un atleta y sea capaz de no solo entender lo que se le dice, sino poder aplicarlo y tener la condición física y la preparación física suficiente para poder aplicar un requerimiento técnico a cualquier situación que tú le pidas, puesto que cada dificultad técnica probablemente es una dificultad física. So when he graduated with the sports science, right? That's right. The sports science. It kind of made him think and realize that athletes have to be capable of anything that has them to do. They have to be, just like he was saying before, it goes back to when he was training.
and when you had to be the athlete first and the jumper second. And so he always tries to apply that, and that's his approach. Yeah. That, you are, just to add that, just for the English-speaking viewers, Marino and I basically, we were really good friends. We talk all the time. And Marino and I always exchange conversations that how different it was probably when we were jumping back in the day, and how different also is the American system, basically, compared with in the way that we grew up. So, for example, I remember it's hard sometimes to find athletes in the United States that go to college and they are already with the technical fundamentals, basically for college level, that they should have come up already in high school, and not only for the high jump. You're talking about long jump, triple jump, high jump, hurdles. You kind of are requiring more of an athlete overall, and not only of the physical aspect, but has the technical concepts already there. And at the moment that they arrive to university, most of them is kind of like you are almost starting to teach basically the technical fundamentals and try to correct mistakes that it's very hard, because sometimes most of the time you're talking about only 4 years, and after that, pretty much the life of the athlete, the life of the collegiate athlete is over. So I think that was a very good question. Vamos a, perdóname, cuarta pregunta. ¿Cómo describirías el ritmo de tu carrera? O sea, estamos hablando del ritmo mental antes de ejecutarla. Otra manera de hacer esta pregunta sería, ¿cómo estaría constituida tu carrera rítmicamente, incluyendo los cambios de velocidad hasta el momento de la batida? ¿Qué te decías mentalmente, ¿no? en la curva? O sea, ¿cómo tú, qué es lo que tenías tú mentalmente en la cabeza, el esquema, para ejecutar tu carrera perfecta? O sea, en la época que saltabas. Pues, how would you describe the rhythm of your approach? Mentally, like your mental approach. Another way to ask the question would be, how would you... High jump. Yeah, your high jump approach. Okay, I'm reading on. How was your approach constructed, like rhythm-wise, also including the changes of speed in the moment of the takeoff? And what did you say mentally in those last 3 steps? Esa es una pregunta interesante. Yo en lo personal, la forma en que fui enseñado y la forma en que lo sentí, en que sentía la necesidad de prepararme mejor, concentrarme mejor, no podía separar una parte específica de salto de la otra. Tenía que enfocarme y concentrarme en todo el salto como una sola expresión, empezando sobre la carrera de impulso hasta que terminaba el salto. So he didn't really try to see his approach the way he needed to, and to have the mental approach he needed to for his approach. He didn't see the approach in like one part. He saw it like all together, and that the approach was one. Okay, so en base a eso, entonces tú te enfocas, o yo en lo personal me enfocaba en qué tenía que hacer en cada una de las etapas de salto, empezando por la carrera de impulso hasta el trabajo final de vuelo sobre la varilla. Con eso en mente, al final tú haces hincapié en cada una parte específica de las 3 divisiones que tiene el salto, que es la carrera de impulso, el despegue y el vuelo sobre la varilla. Y te enfocas en la parte que necesitas mejorar más. So whether it was the start of the jump or the way he was climbing over the bar or the takeoff, just to keep things simple, he only focused on the part that he needed to get better, like to improve upon. And he would only focus on that one part, whether it was the climb or the way he was starting or the takeoff or whatever. En mi caso personal, la última parte de mi carrera de impulso era la que tenía más dificultad, porque me agachaba mucho
y eso provocaba que mi último paso fuera muy largo y mi centro de gravedad bajara demasiado en el momento de despegue y terminaba arrastrando la pierna de péndulo en el momento de despegue. So, me enfocaba en mantener un ritmo de carrera lo más fluido posible, aumentar la velocidad progresivamente hasta el final de despegue y en los últimos pasos tratar de mantener el centro de gravedad más alto y subir más las rodillas, así minimizar un poco la dificultad técnica que tenía. So he said that the part that he had most difficulty with was the last bit of the approach because he was lowered his center of gravity, so his hip a little bit, and he just got a little bit low in the last few strides. So he always tried to make sure to focus on keeping the rhythm of his approach fluid and keeping his center of gravity where it needed to be. Right, because if, maybe let me add something. Yeah, add something. Because if he gets too low, he was going to end up dragging the free leg, and it was basically going to be not a very successful jump for him. So he had to put a lot of emphasis on the last part, probably trying to stay taller, you know, in order for him to not to be able to get too low at the moment of takeoff. Y terminando fundamentalmente la carrera impulso, y que por eso tratamos de entrenarla desde pequeños pasos, 3, 4 pasos, algunas veces empezando por un paso, 2, 3, 5, 7, progresivamente hasta tu carrera final. Por eso es que los entrenadores tratamos de enfocarnos y hacer que los atletas empiecen a sentir que la carrera impulso es algo natural y que no cambia el ritmo entre 3 pasos y 5 pasos, sino es una continuación de la progresión de la carrera. Tú no tienes que enfocarte tanto y tienes que pensar tanto en algo que debe ser prácticamente natural para ti. La carrera impulso debe ser algo natural. Por eso te decía al principio que el foco debe ser en el salto general, en el salto como un todo, y solo hacer un pequeño hincapié en la dificultad técnica principal que tienes en cada una de las diferentes etapas del salto. So, because of the difficulty he was having the last 3 to 4 strides, that's why he looks at his approach as a whole, because the whole approach shouldn't really change too much. It should look pretty much the same rhythm-wise. And he needs to just look at the jump as a whole in order to not have the mistake that he was having at the last few strides. Right. Just to add a little bit, yes, it's basically when he's doing he's starting to get into the technical aspect of the season, and they basically start with maybe one step and then go to 3 steps and then go to 5 steps and then to a full approach. It was basically like, it shouldn't be like a change of speed every time that they go from 3 steps to 5 steps and then to a full approach. It should be a continuity, understanding that the more steps they add to the approach is going to be a slow build-up of, it's just, the end result is going to be just more speed at takeoff. But it's because it's coming from the point of view that is a little bit longer of an approach each time, and the momentum that you're bringing from a longer approach than a shorter approach, not thinking on a change of speed at the moment of the approach. It shouldn't be seen like that. Muy buena. Después, creo que esta pregunta ya la número 6, ¿no? Número 5, perdón. Creo que ya la has respondido, pero te lo voy a hacer igual. ¿Cuáles de todos los saltadores tienen algo que hacen muy bien? A tu parecer, ¿qué era lo que mejor hacías tú? All the jumpers have something that they do really well. In your opinion, what is the thing that you think you did the best? Lo mejor para mí era la fuerza que tenía en el despegue. Tenía un despegue bastante poderoso que me compensaba un poco algunas dificultades técnicas que tenía, como era los 3 últimos pasos del despegue y el timing encima de la varilla, que a veces me apuraba un poco moviendo la cadera antes de tiempo. Tenía unas piernas muy fuertes que me permitían tener un buen nivel de saltabilidad. Era mi atributo principal. He had a really strong takeoff, a really explosive takeoff.
And that was his strongest attribute when he was jumping. But one of the things, some of the things that he thinks that he could have done probably a little bit better was his timing over the bar, and then, like he said before, his last few steps. But he just had a really strong takeoff. Cool, cool. Gracias, hermano. A ver, pregunta número 6. ¿Cuál es? Hay una muchacha que, es más, es una chica de que me sigue por Instagram, de que salta uno, ya se graduó en la universidad, es de Indiana, no la conozco, solamente veo que siempre hace comentarios ahí en mis videos. Y me mandó esta pregunta. La chica creo que tiene 1,85 m, 1,88 m como mejor marca. ¿Cómo es tu rutina de calentamiento el día que tienes que saltar técnica o competencia? O sea, this question came from a girl in Indiana who I think just graduated from the university, already graduated from the university. Very talented. Very talented. She jumped 180, 185, 188, around there. And she wants to know, how was your warm-up routine the day that you needed to jump, whether it was like a technique day or a competition day? So, el trabajo de calentamiento, el trabajo precompetitivo no debe variar entre lo que es el trabajo de técnica en un día de entrenamiento normal o el trabajo de competencia. El calentamiento debe ser algo específico, debe ser algo parte de tu rutina y encima de eso debe ser parte de tu preparación también. So the warm-ups shouldn't really change from the competition day to the technique day. They should be the same. It should be a part of your preparation leading up to the competition. Claramente que en el entrenamiento, en los trabajos técnicos de entrenamiento, tú puedes ser un poco, como parte de la preparación, haces un poco más, digamos, elementos específicos, elementos de preparación que normalmente no haces en una competencia, pero básicamente lo básico del trabajo de calentamiento, el trabajo de preparación, no debe variar mucho en lo que es el trabajo de entrenamiento técnico y el trabajo de competencia. Some of the things you do in the warm-up is not something that you would always do in the training, but in terms of the warm-up in the competition and the technical session, there shouldn't be much variation between the warm-ups. Should be pretty much the same. En mi caso particular, el calentamiento precompetitivo duraba prácticamente 1 hora, donde haces tu calentamiento general, 2 o 3 vueltas, entre 800 metros de calentamiento como mínimo, de trot de calentamiento, haces tu trabajo específico, estiramiento, toda tu rutina diaria que te hace no solo prepararte para la competencia, sino te hace sentir bien física y psicológicamente, porque la parte psicológica como saltador de altura es, yo diría, un componente más que importante en la preparación para que estés enfocado, para que estés bien preparado para hacer tanto el trabajo técnico como la competencia. So the warm-up was usually about an hour, and he would just do like an 800, like 2 laps on the traps at least, on the track at least. And the warm-up should not only just get you ready physically, but like psychologically and mentally, because that's one of the most important parts leading up to the competition, is making sure that you're in a good mental headspace. Cool. Bueno. Perfecto. Aquí una pregunta. En estos tiempos de corona y de cuarentena, nos ha llegado una pregunta que dice: en estos tiempos de cuarentena, ¿qué ejercicios para saltadores de alto serían buenos para hacer en casa? Times that we're in with coronavirus, someone wants to know, because of quarantine, what are some exercises for high jumpers that would be good to do in-house, like in your house? Bueno, esa pregunta es muy típica en estos días. Todo está en base de las condiciones que cada uno podamos tener en nuestras casas. Hay quien tiene condiciones
mejores que otros en relación con el espacio, pero más que todo, si es posible de hacer algo que te mantenga a tu nivel físico, tu fitness, eso ya es un logro que puedes tener. Te puedes enfocar más que todo en el trabajo de core, donde no necesitas mucho espacio, trabajo de abdominales, trabajo de fortalecimiento de la espalda, algunos ejercicios de coordinación más que todo. Pero más que todo, todo lo que te pueda permitir mover tu cuerpo y mantener tu cuerpo físicamente es algo que vas a tener en ventaja. So given the times that we're in, some people might have a little bit more space than others, but the most important thing, since pretty much everyone is in preseason in base training, is that we should just try to keep ourselves in good shape with coordination, ab exercises, back exercises, and just keep everyone in good general shape since you're in preseason. Es una buena oportunidad también para estudiarte a ti mismo, estudiarte a uno mismo, saber cuáles son mis dificultades, cuáles son los ejercicios, cuáles son las posturas que puedo mejorar, hacer muchos ejercicios virtuales de representación de salto, de representación de lo que haces, aplicado a ti personalmente. Es cierto de que hay muchos videos online, muchas formas de entrenamiento, pero todo al final todo al final termina en lo que tú eres capaz de hacer como para ti mismo, para contigo mismo, porque cada cual es específico. Now is a good moment to be a student of the event, basically to watch your videos, to learn more, to find what are the things that are giving me difficulty, like technically, physically, whatever it is. Watch your videos, pick it apart, to do visualization exercises, and to find exercises that will help you work on some of your weak points, things that you can find online or whatever you need to do to help yourself. This is a good time to focus on that. Visualization exercises, that's very, very important. A lot of imagery. Daniela used to do a lot of exercises that used to be basically, she used to walk the technique, ¿no? O sea, ella a veces caminaba la técnica y la ayudó muchísimo porque eran ejercicios mentales y al mismo tiempo ella trataba de sentir la técnica, pero de una manera controlada, caminándola. A veces hasta frente a un espejo. Entonces, y ahorita estamos trabajando en la parte después del despegue. No. Entonces estamos jugando un poquito de básquet para sentir como so the take-off, how far away, Mm-hmm. going up. Basically, when I was saying in English, Daniela used to do a lot of exercises. Why don't you go ahead and say it in English, what I just said? So I did a lot of exercises. I mean, sometimes we still do, but not as much. Yeah. When I was younger, walking and visualizing technique, just walking over and over again and using visualization and just slowing down the technique so that I could understand the things we were trying to work on. Because, you didn't say this, but if I can understand it walking, what makes you think I can understand it like at a full speed running? So this would be a good moment probably for people to walk things in their house. Right. Just work on. Right. Lo más importante es aprender a conocerte a uno mismo. So, es algo tan sencillo como cerrar los ojos y tratar de visualizarte a ti mismo saltando. Y un buen ejercicio es algo que aprendí mucho y que un doctor que trabajaba con nosotros, muy buen doctor, muy buen psicólogo, me enseñó que si eres capaz de representarte el salto de altura que haces, y coges un stopwatch, simplemente te preparas y haces todo lo que harías en un salto normal y echas a andar el stopwatch, el cronómetro en el momento en que sales y lo apagas en el momento en que en tu mente se terminó el salto. Y haces eso y lo repites y lo repites y lo repites. Mientras más el tiempo logre estar más cercano a lo que normalmente es el tiempo de duración del salto, más nivel de preparación y entendimiento vas a tener de lo que estás haciendo como saltador. Un ejercicio sencillo, pero al mismo tiempo es algo que te enseña mucho y a conocerte a ti mismo y a valorar y aprender
el timing o el tiempo de cada fase del salto. He said visualization is really good, and one thing that he learned from a psychologist is visualization exercise with a stopwatch, and just take the time visualizing with the stopwatch, like timing, and just when you're visualizing, just think about the phase of your jump and everything. Yep. Yeah. And the closer you can get to the image that you have in your head with the stopwatch is basically the closest you want to be to getting each phase of the jump and the timing right on. So it's a great exercise. I mean, cool stuff. Gracias, hermano. Pregunta número 8. Como entrenador de la Universidad de North Carolina Central, ¿qué cualidades buscas en un atleta al momento de reclutarlo? Okay, bueno. As a coach at the University of Central North Carolina, what qualities do you look for in an athlete that you're trying to recruit? So, es bueno saber que reclutar es algo de lo más difícil que hay como coach. Es un país inmenso con muchísimos atletas, con muchísimos estudiantes, pero al mismo tiempo con muchísimas universidades. Todo depende de la capacidad que pueda tener tu escuela para atraer atletas con talento. It's something a little bit difficult because a lot of times it comes down to the incentives that you're going to be able to give to kids and kind of the strength of the university to back you up to bring kids. Mm-hmm. Cuando me concentro en saltadores de altura específicamente, la meta fundamental es que primero tengan una buena correlación en lo que es para poder competir en el nivel de college. Básicamente tienen que ser saltadores en el caso masculino por encima de los 2 metros, en el caso femenino por encima de 1,65, 1,60, 1,65 para los requerimientos de nuestra conferencia. You said that we missed the first part because of the buffering, but the part that we just caught said that usually they're looking for guys to be above 2 meters-ish, and for girls to be 2 meters is 6'6", 6'7". 6'6", 6'7", and for girls to be in between 160, 165, but preferably 165. Yeah. So which is what? Which is 5'5". Cool. Okay. Y creo que también, yeah, 5'5", 5'6". 5'5", 6". 5'5", 6", yeah. Entonces entre 1.75 y 1.68. Y lógicamente que tengan las calificaciones, ¿no? O sea. Eso es en la parte atlética. Esos son las bases por lo mínimo, lo que empieza a mirar saltadores. Pero el sistema de college tiene que tener una relación en lo que eres un estudiante atleta, tienes que tener una relación con el resultado académico. La NCAA requiere que los estudiantes sean capaces de tener ciertos niveles educacionales para poder acceder o para poder hacer deporte. Nuestra universidad es una universidad de División 1, los requirements son un poco más altos que en otras universidades que pueden ser División 2 o División 3. Obviously, because they're going to be student athletes, that's something that they look at, and they have to, be within the guidelines because of the NCAA requirements. He coaches at a Division 1 school, so the requirements are a little bit more higher, a little bit more demanding than if he recruited to go to a Division 2 school. So it's something. Vale. O sea, tiene que hacer un poquito más que respirar. Entiendo. Entonces, hermano, vamos a ver. Un momento, a ver. Pregunta número 9.
Cuéntanos una experiencia o una anécdota bonita, o sea, del... Tell us about a little bit of an experience or an anecdote through athletics that's a nice experience. Ahora ten cuidado con lo que cuentas. Be careful what you share. Hay una época, hay una anécdota que me gusta, porque no solo que me gusta, sino que marcó mi vida y mis oportunidades como saltador. Eso fue en diciembre, 2 de diciembre de 1990. Que fueron los centroamericanos, los Juegos Centroamericanos en México. Me recuerdo que la Comisión Nacional de Cuba no quería llevarme a la competencia, pero Javier Sotomayor, que honestamente es mi mejor amigo, crecimos juntos y teníamos una relación más que de hermano. Empujó y empujó y empujó mucho para que para que me llevaran a la competencia y me llevaran a la competencia. Y él no tenía mucha preocupación ni nada, porque para él ganar esa competencia era algo muy fácil, dado el nivel dado su nivel atlético. So he said in 1990, Cuba was taking a team to the Central American Championships in Mexico, and he was wanting to go and compete, and he was the training partner, and his best friend is Javier Sotomayor, and so he was trying to see if he could go and compete in Mexico, and Javier was going to be competing. They were going to be sending him because to win the Central American Games in Mexico was going to be a really easy, not easy, but like for Javier was easy, and so. And basically, Javier fought so he for vouched Marino. for him to go to the competition. Take him for Marino to go to the competition. Yeah. So, fuimos a la competencia fue el último día, ya todo el mundo había acabado. Mi mejor marca era 2:21. Y en la competencia, primero mejoré mi marca personal y salté 2:24. Y Javier saltó 2:24 muy fácil también, se iba ganando. Y yo estaba muy contento, salí corriendo porque había mejorado con 2:24. Después la varilla subió a 2:28 y salté 2:28. Y seguí contento. Javier un poco no tan contento porque ya quería ganar. Después pero ese era mi segundo mejor marca. Después la varilla subió a 2:30, salté 2:30 también. Y Javier ya un poco que molesto. Y después la varilla subió a 2:32 y salté 2:32 también. Y ya Javier como que no podía más. Y yo cada vez que mejoraba, pues salía corriendo. Y como no, ya la competencia se había terminado, todo el mundo estaba enfocado en salto de altura y todo el mundo estaba apoyándome a mí porque decían, no, Javier gana eso fácil. Entonces todo el mundo me apoyaba a mí. Pero bueno, subí hasta 2:32. Javier tuvo que saltar 2:34 y cuando saltó 2:34 se paró en el colchón como diciendo ¿hasta cuándo? Y esa fue realmente una de las anécdotas más bonitas de mi vida. Esa competencia yo no era nadie y cuando se terminó esa competencia estaba entre los 10 mejores saltadores del mundo para ese año. Y llegué a Cuba y cuando llegué a Cuba habían cámaras de televisión que yo no sabía ni quién era y las cámaras vinieron por encima de mí. O sea, fue honestamente mi experiencia más bonita que tuve en el deporte. Qué bonito. ¿Y ganaste el campeonato? No, cogí segundo, Javier ganó. Pero Javier sacó 64. Pero Javier la tuvo que sudar. Yes. So, Qué buena. he was saying when he started the competition, tu mejor marca era 2:21. So his best mark was 2:21, which is it's 7.3. 7.3-ish. Yeah, 7.3. 7.3. Yeah. And then the bar went up. He jumped that. The bar went up to 2:24. He cleared that. He was really excited. Then the bar went up again, 2:28. And he cleared again. He cleared again. And then 2:30. 2:30.
And he cleared again, and then supposed to be, he said that basically Javier, you know, in the beginning was like, let's go, Marino. As Marino kept jumping and kept jumping higher. Like Marino was starting to get concerned. I said, okay, Yeah. I vouch for this high guy. was 32. I jumped to 32 too, and the bar go over to 34. And this time when Javier said, "Come on, man, come on." And then when he got back to Cuba after the competition, because he said at the competition all the focus was on the high jump because I mean he was jumping great and everything was going great, and he finished second, con 232, which is 232. seven and a quarter or so, seven and a half, like seven and a quarter, and a half. That's fine. Yeah. I don't know. Yeah. 232, and right. And then he went back to Cuba, and there was like cameras everywhere, and people were really excited that he jumped so great. And he said it was just a really nice experience, and that's something that he looks back on and smiles. That's awesome. Cool, man. Muy orgulloso de ti. Con fuerza, con fuerza. Claro que sí. Vamos a ver, linda experiencia. A ver, 10. Para la gente que le gustaría visitar, esta es una pregunta que a mí me gusta mucho, para ser honesto. A mí que me gusta viajar y me gusta la comida, ¿no? Entonces, okay, translate that. That's a question. You didn't finish asking the question. Okay, let's see. Para la gente que le gusta visitar Cuba, le gustaría visitar Cuba, ¿qué les recomiendas? Lugares turísticos, comida. Háblame de lo más bonito de Cuba. So for the people that would like to visit Cuba, what would you recommend them in terms of touristic places, food? Tell us the most beautiful part of Cuba. Cuba es un país muy bonito. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países y no por ser cubano, pero siento que Cuba es un país bello y que vale la pena visitar. Creo en lo personal que lo mejor de Cuba no son sus playas, no es su historia arquitectónica, no es su música. Lo mejor de Cuba son su gente. Si vas a Cuba, déjate llevar por la gente, conversa con la gente porque es de lo más bonito que tiene. He said that Cuba is a beautiful country and he's been able to go back and visit a lot. And he said that the most beautiful thing about Cuba isn't the beaches, isn't the like touristic buildings, not the touristic sites, not like the things you would normally think of when you're visiting Cuba. He said it's the people. So when you go to Cuba, you have to talk with the people, you know, get the full experience and talk to the people of Cuba because it's a beautiful thing. Of course, claramente tiene muchísimas cosas lindas. Sus playas, su arquitectura, La Habana colonial, ciudades, y más que todo por la situación del sistema como tal, muchísimas de las cosas de Cuba no las vas a encontrar en ninguna otra parte, porque un poco como que nos hemos quedado parados en el tiempo, por decirlo de alguna forma. Pero honestamente los mejores son su gente. La comida es maravillosa, pero bueno, la comida peruana es muy buena también. Eso no creo que te vas a matar. La comida peruana es magnífica, es lindísima, pero honestamente lo mejor es su gente y deja que la gente te envuelva en su cultura, te envuelva en su historia, te envuelva en su música. Y disfruta de Cuba a través de la gente de Cuba, no a través del prisma del turismo, sino a través del prisma de la gente como tal. Hermano, se va a cortar esto, nos dejan solamente 5 segundos, entonces igualito, entramos de nuevo y yo te dejalo de nuevo. Yeah. Oh. A ver, Papa. You're lucky they weren't of you. Aló, vamos a ver, aquí estamos de nuevo. A ver, acá estamos. Ok, estamos de nuevo. A ver quiénes están todos por ahí. A ver. Estamos de nuevo con Marino Drake, señoras y señores. ¡Qué vuelta! Se cortó, pero aquí estamos de regreso. Sorry. She was gonna translate. Yeah. He said that the beaches are very nice and the colonial parts of Cuba are really nice.
And because of the situation there, you get to see a lot of things that you wouldn't normally see in other places. So the music's great, the food's great, but Peruvian food's pretty good too. But what everyone really has to do when they go to Cuba is just talk with the people. That's awesome. Está That's awesome. bien. That was great. Bueno, hermano, qué bonito. Última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a todos los niños del mundo que aman el salto de altura y sueñan con ser como tú algún día? What message would you give to all the kids in the world that love high jump and would dream to be like you one day? Bueno, lo más importante es que el deporte es algo que es muy bonito, te da una experiencia de vida increíble, pero a la vez es algo que requiere mucho de ti, requiere mucha dedicación, requiere mucho sacrificio, requiere poner al lado muchas cosas que normalmente si no haces deporte no lo tienes que hacer, pero a la vez te reconforta mucho y te hace ser una mejor persona, no importa al nivel que llegues atléticamente, pero el ambiente y la oportunidad que te da como ser humano es increíble. So, todo aquel que tenga la intención, por favor, disfruta la oportunidad. Es una época muy linda de la vida. Y si tienes un talento, aprovéchalo, porque como cada cosa en la vida, si no eres capaz de aprovechar tu talento, lo pierdes. Y es mejor dar lo mejor de ti en lo que puedes hacer, y no solo eso te ayuda para lo que vas a hacer como atleta, sino te ayuda para lo que puedas hacer en cualquier cosa en la vida, porque te prepara como tal y te hace ser una mejor persona. He said that it's a beautiful sport and a beautiful thing to be a part of, but it does demand a lot of you, and you have to do a lot of things that you probably wouldn't normally do if you weren't trying to give yourself to the sport. A lot of sacrifice involved, and it's pretty demanding, but it makes you, it forms you into a good human being, and you can take away a lot from the sport. It makes you a better person, and if you have the talent, then you should go for it, because these are some of the best times of your life. And yeah. That's it. Well, I'm gonna go ahead and speak in English for a little bit, and then we'll continue in Spanish. Dear viewers, thank you very much for being with us today. Those were the questions that we asked Marino today. I want to thank Marino, and I want to thank you guys for being with us, and for being part of this great interview. Marino is one of the best all times from the Cuban high jump school, and one of the best high jumpers in the world. You know, today he's probably one of the top high jump coaches in the world in the NCAA. So it was an honor to have him here, and it's an honor to have you guys with us. Thank you, and I'm going to just go ahead and continue maybe chatting a little bit with Marino right here in Spanish. Thank you, Daniela, for translating. I got you. That's awesome. Gracias, hermano. Buen trabajo, Daniela. Gracias. Gracias, honestamente. No, Marino, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Oye, no quiero quitarte más tiempo, ya debes saberte, en este momento ya debes haber sentido calor allá afuera de la casa. No, estaba fresco afuera. Gracias a ti, honestamente. Gracias a ti, ha sido un placer y te deseo lo mejor, porque haces un muy buen trabajo y no solo para con tu hija, que ha sido maravilloso, sino para muchísimas generaciones de saltadores, y lo que tú representas y tu club es algo impresionante. So, felicidades a ti. Gracias, hermano. Gracias. Marino, te queremos mucho, y bueno, ya seguiremos estas conversaciones ya en privado, y como siempre cuando que estamos hablando todo el tiempo. Ok, un abrazo, hermano. Un fuerte abrazo, cuídate. Chao, Marino. Cariños a la familia. Chao. Igual. Chao.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's